buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Bienvenida, presidenta. Gracias a ti, gracias a todos. Muy bien, también nos acompaña Elisa, Salvador, Alejandro, hola, Víctor, Carlos. Bienvenidos todos a esta mesa. Gracias. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Pasamos una elección histórica, ¿no? Y me gustaría empezar y preguntarle qué resultados tiene de esta elección. Pues yo creo que los mejores resultados en muchos procesos, dentro de todos los procesos que han ocurrido últimamente en el país. Creo que contra todos los malos augurios que se presentaban como posibles nubarrones que podían opacar el desarrollo del proceso electoral, uno de ellos la inseguridad, la violencia, los problemas comunales que perfilaban la no instalación de casillas, que era lo que se planteaba en la narrativa pública, pues logramos instalar las casillas en todo el territorio nacional. Esa era una meta importantísima, ese fue un tema de mucho esfuerzo de toda la estructura del instituto y es el primer punto que cumplimos ese día. Tuvimos la participación de los ciudadanos, como ustedes ya saben. Tener representantes de partidos en todas las casillas también era otro tema, era otra meta, porque entre más vigilado esté la llegada de la votación, pues es mucho más tranquilo cuando ya se presenta el momento del cómputo y escrutinio ahí mismo. Así que el primer resultado el primer resultado que teníamos que dar ese día fue correcto. Logramos el 95.6 de instalación de casillas. Teníamos las que ya habíamos definido. Aquí platicamos en algún momento de algunos focos ya muy reconocidos por la estructura operativa y por las mesas de seguridad que se instalaron. Entonces, con mucha responsabilidad les comparto que sí dan frutos las mesas que se instalan entre las autoridades en materia de seguridad y las autoridades en materia electoral, locales y federales. Tuvimos como nunca una solicitud de protección a los candidatos y candidatas, y eso fue fluido, se hacían exactamente igual que en el protocolo a nivel federal. Se solicitaba hoy y se entregaba la seguridad inmediatamente. Y la otra situación es que, a decir del candidato y candidata, ellos definían hasta qué momento llegaba la seguridad, y hay quienes permanecieron con la seguridad todavía una semana después de pasar la elección. Pero la otra maravilla, que yo creo que todo el mundo debemos de estar muy tranquilos ahí, es que salimos muchísimos a votar el 2 de junio. Eso también opaca cualquier situación que pudiera parecer incluso anómala. Que toda la ciudadanía, nos falta, por supuesto, llegar a más todavía para que salgan a votar a las casillas, pero sí alcanzamos el 61%, que salieran a votar, y que salieran a votar haciendo filas 4 horas, 5 horas, 6 horas en las casillas especiales, que muy temprano viéramos gente ya formada para emitir su voto. Eso te satisface como institución, además te reta a hacerlo mejor el siguiente proceso. Creo que los resultados son contundentes, más allá de quién gana y quién pierde. Creo que el resultado es: ¿sí participó la ciudadanía? Sí. ¿Sí tuvimos funcionarios vecinos? Sí. ¿Pudimos instalar las casillas? Sí. ¿Pudimos realizar el cómputo de manera tranquila el día de la elección, ahí mismo en la casilla? Sí. Y los resultados empezaron a fluir a las 7, como habíamos previsto los primeros del PREP a las 8. Tuvimos un conteo rápido altamente efectivo, un poquito más allá. Habíamos establecido nosotros 10, 11:30 de la noche, pero llegaron los 3 conteos rápidos ese día. El de la presidencia, el de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces creo que las cuentas que el instituto le rinde al país son correctas, y se confirma que el país requiere siempre una institución de este
tamaño, de esta estructura, con este nivel de profesionalismo, no puede no tenerlo un país que ya está transitando. Pero ¿cómo califica entonces que queda el instituto después de organizar esta elección muy bien, tan grande? O sea, fuerte, sólido. Sumamente fuerte, sumamente sólido. Creo que lo que hemos venido diciendo, que pudiera parecer un discurso hecho, de que el instituto cuenta con una estructura verdaderamente comprometida, es una realidad y aquí la tenemos. Esta realidad se impone porque sí se compromete todo el personal en los 300 distritos, en las 32 juntas locales. Ya tuvimos una primera encuesta por ahí emitida en el Financiero. Nosotros no la mandamos a hacer, no la hizo el INE, la hace el Financiero, y crecimos en confianza y crecimos en aceptación de parte de la ciudadanía. Pero la confianza más grande y la aceptación más grande, y eso lo voy a sostener siempre, es cuando el ciudadano sale a votar. Otra vez deposita su confianza en el INE de que sí se van a contar, por supuesto, los votos. Hay irregularidades que se presentaron, percances que se presentaron en diferentes estados, sí. Un operativo de esta magnitud no sale todo como quisiéramos que saliera, perfecto y a niveles de excelencia, pero fueron atendidos en el transcurso de la misma jornada. Debo decir que teníamos una comunicación con todo el país desde las 6 de la mañana, con todos los que estaban impulsando la colocación de la instalación de las casillas, y fuimos viendo cómo prosperaba. Creo que el instituto sale muy fortalecido. Habrá, por supuesto, que hacer los análisis correspondientes en el camino, que fue lo que sucedió durante toda la etapa preparatoria, en la jornada y después en los cómputos. Estamos a punto de concluir con el tema de la fiscalización para después hacer la asignación de representación plurinominal el 23 de agosto como fecha límite, y luego ya el tribunal decidirá máximo la primera semana de septiembre la validez de la elección. ¿Pero qué pasó ahí con el conteo rápido? Usted lo mencionaba ahorita, porque la noche del domingo estaban al aire Elisa, Alex, Carlos, nos estábamos en cabina y se pospuso y los 2 veces. En el sí, exacto. Entonces iba creciendo el nerviosismo, obviamente, en tanto se iba posponiendo el anuncio. ¿Qué pasó ahí? ¿Se les juntaron demasiados datos o por qué nos fuimos hasta las 11? ¿Qué pasa? Nos fuimos hasta las 11:50 más o menos. Lo que nosotros teníamos calculado, porque la historia así lo marca, son de las 10 a las 11:30 de la noche, que sale la tendencia. Sin embargo, pusimos un énfasis superior en el operativo de regreso de las muestras. Debo de decir más o menos, a grosso modo, cómo funciona. Primero, todo el respeto al comité técnico asesor del conteo rápido, porque es una verdadera ciencia la que hacen, con unos niveles de exactitud y pulcritud en su trabajo, que verdaderamente hay que estar satisfechos en México de contar con esos profesionistas aquí en la materia de estadística, geografía, actuaría, este tipo de disciplinas. Ellos trabajan en un espacio donde entran y ya nadie entra ni sale de ahí. Eso garantiza a todo mundo la confianza de que nadie interfiere en los trabajos que desarrollan. Primer punto. No salen hasta que tienen el resultado. Por tanto, la presidencia tiene que estar en espera y hasta que te avisan en 15 minutos le entregamos. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Ellos salen, entregan el sobre a la presidencia del instituto, en donde vienen los resultados establecidos, y va acompañado de un notario, va acompañado de la propia oficialía de partes del instituto, el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y la propia Secretaría del Instituto. Todos ellos están dando fe de que yo recibí el sobre, lo abro en su presencia, y ese papel que a mí me entregan, por eso me vieron con un papel en la mano, no puede ser manipulado por nadie más. De tal manera que el notario siempre estuvo enseguida de mí, y todo el equipo que da fe para que en la transmisión que se hiciera, que fue en vivo, no alterara absolutamente ninguno de los datos que venían asentados. Abro el sobre y encuentro que no solo está la de la Presidencia de la República, también viene la de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Si solamente hubiese estado la presidencia, inmediatamente sales porque tenías previsto salir con eso. Entonces tuvimos que adecuar la comunicación para que estuvieran las 3 cifras establecidas, las 3 tendencias. Y eso nos retrasó 15, 20 minutos, pero una eternidad estando ahí y una responsabilidad enorme. Pero que genera confusión, ¿no? Además genera incluso hasta suspicacias innecesarias. Y por eso fui acreedora a memes y a peluches Guadalupe Tardey, ¿no? Y eso es pues parte del ingenio de ese momento también y de que todo el mundo estábamos esperando. Pero la gran responsabilidad de la autoridad electoral es transmitir tal cual el comité técnico entrega la información. Entonces fue cosa de adecuar el texto y en ese momento salimos. Ni siquiera oportunidad de ensayar. ¿Por qué se entregaron los 3 y no el orden que se tenía programado? Porque la explicación posterior, es muy buena la pregunta, les decía que tenía que decir cómo funcionaba. El comité técnico selecciona una muestra que la hicimos pública también ante fe notarial y se establece cuál es la cantidad de casillas que van a ser parte de esta muestra para el ejercicio. Se establecieron 7.500 para presidencia de la República. Y en cada gubernatura, dependiendo de su lista nominal, eran diferentes las muestras. Y las diputaciones y las senadurías. Variaban las muestras dependiendo de la posición que iban a declarar la tendencia. Esas muestras, cuando se eligen, tienen que tener un operativo especial. Nadie sabe en campo cuál es la casilla que va a caer en la muestra hasta un día antes para preparar el operativo de regreso. Y ahí les decimos a nuestros funcionarios, que son los capacitadores y supervisores, a usted le tocó una casilla muestra. Por lo tanto, prioridad que en cuanto esté la de presidencia y los resultados, inmediatamente los mande para abatir el tiempo que se consume el comité en el ejercicio mismo. Y ese fue un operativo. Una vez que eso sucede, ellos empiezan a recibir el comité técnico pues información que les fue suficiente para declarar la tendencia ya inamovible, una tendencia firme, tanto en la presidencia como en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Habíamos previsto que Cámara de Diputados y Senadores se iba a la 1 o a las 2 de la mañana, porque estábamos en el operativo de campo priorizando la presidencia de la República y las gubernaturas, ¿no? Las 9 gubernaturas, las 8 y la Ciudad de México. Entonces, en paralelo, pero la división del trabajo al interior del comité técnico les permitió ir caminando de manera paralela en gubernaturas, en Cámara de Diputados y Senadoras y en presidencia. De tal manera que cuando estaba lista la de la presidencia de la República, estos otros equipos de trabajo dijeron, la de nosotros también está lista. Y la decisión ahí interior, que no comparten con uno como autoridad, es, pues si ya está lista, se la entregamos de una vez, ¿no? Y así es como nos tardamos un poquito. Y bueno, yo sí quiero hacer un reconocimiento además a la ciudadanía, a las y los funcionarios de casilla, que labor, siempre lo han hecho, ¿no? A mí en algún momento, hace ya muchos años, me tocó ser presidenta, ¿verdad? Y en esta ocasión no sé si las reglas que han puesto los partidos, presidenta, hayan a su vez hayan complicado para los funcionarios y las funcionarias de casilla el conteo, se haya hecho cada vez más difícil. No lo sé y lo pregunto porque yo veía a los funcionarios de casilla leyendo unos libros, o sea, estudiando muchísimo para poder llegar ese día con toda la preparación. Y no sé si el hecho de el número de coaliciones, cómo se presentan, siempre ha sido así, o qué recomendación le daría a los partidos políticos, si no es este caso, qué otro, para próximas elecciones. Decir, oigan, yo les recomendaría que acordaran esto para facilitar por supuesto, a todo el personal del INE, de los institutos locales y a la ciudadanía
el conteo. Sí, esta parte tan técnica del proceso electoral que tiene que ver con cómo se hace y cómo se da cada paso, tiene mucho que ver con todas las decisiones que se toman, que ya vienen por supuesto en la Constitución, en la LEGIPE y en nuestros propios reglamentos. Cada vez que hay una atribución que se le suma al INE, impacta en el trabajo de la casilla, de la mesa directiva de casilla. Antes teníamos 3 funcionarios, 4 funcionarios por casilla, hoy teníamos 9 por casilla, porque teníamos casillas, estados pues, en donde había 6 boletas para cada elector: presidencia, diputados federales, senadores, gubernatura, Cámara de Diputados local y las presidencias municipales. Era un mundo de trabajo adicional. Por supuesto, al terminar, el cómputo se complica cuando tenemos esta concurrencia que veníamos diciendo que era la coronación del Sistema Nacional Electoral, este proceso que acaba de concluir y que nos permitió estar a todo el país al mismo tiempo en el proceso electoral. Y luego entonces las diferentes maneras de emitir el voto que en cada estado se dan, con las particularidades de las coaliciones, candidaturas comunes, coaliciones totales, parciales, mínimas, candidaturas comunes en estos 5 municipios, pero en estos vamos solos, en estos distritos, pero en estos no, en esta estoy en coalición con este partido y ya no me permite estar en otra coalición, pero hay una manera en que sí, y entonces te coaligas por otro modo o te vas en candidatura común. Complica mucho a la ciudadanía, que es algo de lo que hay que reflexionar un poco. ¿Cómo se eleva la cantidad de votos nulos? Y no necesariamente se eleva por decisión de anular la boleta, por errores, sino porque no supimos cómo votar hasta ahorita. Esos son los primeros análisis y creo que está para la reflexión. ¿Fue mayor o menor? Sube en cantidad de votos nulos, aumentó. Sí, pero es justamente esta complicación de cómo transmitirle. Los partidos políticos toman una decisión de carácter política para buscar el poder político, pero la ciudadanía para todos es un galimatías cómo votar, y hay muchos esfuerzos que se hacen en las redes, en lo local, de cómo emitir tu voto para que no se anule. Nosotros llegábamos a una conclusión: la mejor manera de no anular el voto es buscar el nombre de tu candidato. Las veces que aparezca, lo puedes marcar. Si solo aparece una vez, esa marca, y ahí no nos vamos a equivocar, porque si lo haces, si lo ves en este partido, en el partido 1, en el partido 2, en el partido 3, entonces si lo tachas 3 veces, todos esos ejercicios, yo entiendo que de muy buena voluntad, que lo hacen para apoyar a la ciudadanía, a veces no cumplen el objetivo de decirnos pedagógicamente cómo emitir nuestro voto, y eso incrementa. Una sana recomendación a los partidos es pensar cómo la ciudadanía vota y cómo estamos presentando una oferta política ante el electorado y no logramos hacer el clic en cómo vota y lo que yo te ofrezco, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué otro tipo de cosas se podrían mejorar? Pienso, por ejemplo, en las casillas especiales. En cada elección, aunque se aumentan las boletas en algunos casos, sigue siendo un problema elección tras elección. O el voto de los mexicanos en el exterior, que al menos las organizaciones calculan que unos 100,000 mexicanos en Estados Unidos se quedaron sin votar. ¿Qué asuntos podrían mejorarse? Seguramente esos dos que marcas son muy importantes. Nosotros en la Ciudad de México instalamos el total de casillas especiales con urna electrónica para abatir el tiempo que se tardaba el ciudadano en tránsito en emitir su voto, porque pasábamos por un proceso bastante abigarrado en donde me identifico, me buscan en un libro, en una base de datos, a ver si no estoy registrado como extraviado, usurpación, lo que tenemos que vamos a encontrar en el camino, y este libro es de todo el tiempo. Ahí no se puede permitir votar a esas personas. Y luego
te dicen por quién tienes que votar. Y muchas veces el ciudadano no quedaba conforme con cuántas boletas le otorgaban en la casilla especial. Si estás en tránsito dentro de tu estado puedes votar por gobernador, pero si estás en un distrito ajeno al tuyo, en un municipio, ese tipo de considerandos técnicos que se tienen que cumplir para que sea válida la votación, no es fácil transmitirlo a veces. Con este ejercicio de la urna electrónica vamos a hacer el análisis, estamos ya en esos momentos de cómo nos fue, porque ahí llegabas, te identificabas y automáticamente la pantalla te decía, tú tienes derecho a votar por presidencia, y automáticamente hacía todo este reconocimiento. Ya no es manual, ¿no? Ya no es manual. Y luego ya te pasabas a la pantalla de la votación y ahí teníamos un auxiliar. Había que ver cómo se abatió. Sin embargo, los 1.500 no dejan de ser suficientes. No dejan de ser insuficientes, exacto, perdón. exacto. ¿Sí? Entonces habría que preguntarnos el tránsito de los electores, en qué consiste, porque se reportan el día de la jornada o un día antes filas en las casillas especiales y entre las fuerzas políticas se acusan unas a las otras de estar implementando estos operativos para llevar a su gente que está en tránsito a votar. El otro gran tema es, hay que reflexionar sobre las casillas especiales, si son el número suficiente, si son las boletas suficientes, y si tenemos una reforma electoral en puerta. Yo creo que son de los temas operativos y técnicos que sí tienen que ponerse sobre la mesa y que aliviarían este tipo de problemas. Siempre las casillas especiales son un foco de noticias, es el día de la jornada. Nos vamos al tema de los votos de los mexicanos en el extranjero. Si hablamos nosotros de manera muy nacionalista, yo diría que es un llamado enorme el que hicieron nuestros connacionales en el mundo, en otro territorio, de decir, soy mexicano, me identifico en ese espacio que pusiste para que emita mi voto y levanto la mano y quiero votar. Sí, sí, y es ese llamado, ese solo llamado, porque había mucha afluencia en los consulados y embajadas, ese nos debe hacer despertar algo en el legislativo, en el poder legislativo, para que se refleje en una reforma electoral de otra manera. ¿Qué nos han dicho los migrantes? Que por qué ellos son mexicanos de segunda o de tercera y tienen que pasar trámites diferenciados a los que nosotros pasamos en el territorio nacional. Es decir, tú recibes tu credencial y automáticamente estás en la lista nominal. Ellos reciben la credencial y cuando viene el proceso tiene que levantar la mano y decir yo quiero votar. ¿Sí? Exacto. Y entonces la dificultad es que aquí nosotros tenemos toda la atribución para hacer recorridos de campo, verificaciones en sitio de identidades, de datos personales, pero allá no tenemos esas atribuciones. Y todo este estilo de votación que tenemos ahorita, nuestro modelo de votación, lo llevamos a lo electrónico y eso hace que se complique el tema de la votación en el extranjero. Creo que es un pendiente enorme que no podemos dejar de ver ni de cumplir, ni de proponer que se haga algo al respecto, porque sí es muchos levantaron la mano, es un llamado a México y al INE en particular para que voltee a ver este tema, este proyecto de otra manera. ¿La urna electrónica seguirá siendo solamente para este tipo de votación especial, es decir, para los mexicanos que están en el extranjero o las casillas especiales, o sí hay un plan para implementarlo en todas las casillas? Recuerdo lo que ocurrió en Brasil, son urnas electrónicas y esa misma noche hay un resultado, más allá de que aquí tenemos un conteo rápido y un PREP, pero ya hay un resultado en Brasil por el uso de esa urna electrónica, que aquí todavía hay mucha desconfianza. Pero ¿cómo van los planes para su implementación? Gracias. Justamente el tema de la desconfianza o confianza es el que va a acompañar ese proceso de modernización del voto. Puedes transitar antes por mesas de votación, centros de votación, una convivencia paralela de lo electrónico con lo físico, porque hay algo que no puedes romper y ese algo es como el ciudadano que va con su credencial, recibe su papeleta para votar, eso le genera confianza y sabe que él la depositó en la urna y que físicamente existe. Entonces esta confianza a lo no conocido, que es este sistema electrónico de votación que pudiera existir,
hace muy lento el camino hacia allá. Empezamos por las casillas especiales y quisiéramos llegar a tener todo el territorio, las 900 más menos casillas, 895 que se instalan en el territorio nacional, todas cubiertas con urna electrónica. Hay que validar si es el sistema correcto, hay que validar si abatió los tiempos, si el resultado del cómputo, porque ahí se hace automáticamente el cómputo de la casilla, pero luego tienes la otra condición, cómo lo llevas al cómputo general, en qué momento haces el clic con el otro sistema, y todo eso se tiene que ir desarrollando, y esto tiene que estar acompañado siempre de los partidos políticos. En alguna ocasión me hicieron esta pregunta en el Congreso, en una bancada. Yo les decía, cuando todos los partidos se pongan de acuerdo y tengan confianza en que los procesos se hacen técnica y operativamente correctos, seguramente le vamos a bajar a un sinfín de costos en todo esto, ¿no? Porque eso abarataría, claro, en teoría, el costo. Pero el costo más alto que tenemos es la confianza. Sí. 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 Esa es la que no podemos perder. Sí. Oiga, consejera, perdón. Adelante, Oscar, por favor. Es que le quería preguntar, ¿cuál va a ser el criterio? Comentaba que falta el tema de las plurinominales y hay partidos y coaliciones que dicen es que va a haber una sobrerepresentación porque la Constitución marca un máximo para partidos, pero no para coaliciones. ¿Con qué criterio se van a designar? Afortunadamente, en el Instituto tomamos un acuerdo en noviembre del año pasado, cuando no existían ni coaliciones, ni candidaturas, y tampoco resultados de la votación. Sí. Ese fue trabajado con todos los partidos. ¿Y en qué quedaron? Fue impugnado por dos fuerzas políticas y fue ratificado en el tribunal. Es decir, ese criterio está firme. Y es lo que marca la Constitución. Tienes hasta el límite del 8% por partido. Por partido. Hay muchas interpretaciones que yo veo que salen sobre en qué año lo pusieron, por qué no lo pusieron, por qué coalición, qué significa en la realidad. Bueno, son análisis muy respetables todos, pero lo que marca la Constitución es partido político. Si algo se quiere modificar, hay que ser muy contundentes en la siguiente legislatura, que asuma este compromiso y que establezca si se coaligan, serán tomados como partido, si se coaligan, no serán tomados como partido, porque también tenemos el otro criterio establecido en el instituto, que es el de la afiliación efectiva. Ya cuando estamos en la asignación de representación proporcional, entonces verificamos que efectivamente sean afiliados a este partido. Si no, si anda en el partido de allá y ganó acá, se lo contamos al otro, claro, porque es la afiliación. Pero ese es un criterio que no está en la ley, pero está firme porque ya fue aplicado. ¿Puede haber personas que estén afiliadas a dos partidos? No, no. O sea, Fernández Noroña, que va a ser senador plurinominal por Morena, tiene una afiliación con el PT, ¿no? Eso tendría. Se verifica, sí, se verifica absolutamente y se manda al lugar que le corresponde. Y a partir de ahí le restas o le sumas a los partidos. Y luego ya inicia la asignación. Y en la asignación no pueden decir, yo como iba coaligado con todo, yo me acomodo con cualquiera de mis tres partidos, por ejemplo. No, tiene que ser al partido al que estás afiliado. Y eso es en la legislación federal. Las locales tienen otros criterios, ¿no? En cada estado. Aquí lo que hay que tener muy claro es que el INE ni quita ni pone plurinominales, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. No es atribución del Instituto Nacional Electoral darle o quitarle, es asignar de acuerdo a la fórmula que viene en la Constitución y en la LEGIPE. Sí, y es un criterio que está firme. Ahí está. Consejera, después de esta elección queda un INE sólido, queda un INE confiable, sin duda, y le quiero preguntar, estas reformas presidenciales, estas propuestas,
debilitan o fortalecen al INE. ¿Usted cómo ve? Hasta este momento no tengo yo una comunicación oficial de que se vaya a hacer alguna reforma en este instante sobre el Instituto Nacional Electoral. Sí tengo clara que está ahorita en el orden del día de todos los actores y ciudadanos y ciudadanas en México el tema de la reforma del Poder Judicial. Yo supongo que el año que entra estaremos generando mesas de trabajo, buscaremos esa opción porque hay que hacerlo. Esa es la experiencia que debe de ponerse sobre la mesa de los legisladores, y yo creo que sale un INE verdaderamente fortalecido. Eso hay que tenerlo muy claro. Un país que tiene un proceso de este nivel de complejidad, operativamente hablando, el tamaño del ejercicio de votación que tuvimos, no puede desdeñar contar con una institución del tamaño del Instituto Nacional Electoral y los resultados que entrega. Ahí están a la vista. Ahora, a juzgar, a juzgar por lo que usted señala, pues se puede mejorar cosas, es perfectible lo que está siempre ahorita. Sin embargo, pareciera que esta reforma, por lo que ha trascendido, por la intención anterior, es amarrarle las manos al árbitro, el limitarlo un poco más, porque pues hay que decirlo, al presidente López Obrador no le gustó incluso señalamientos que se le hicieron, medidas cautelares que se le aplicaron, etcétera. Entonces va contra los árbitros, tanto el INE como el tribunal. ¿Qué piensa usted que debe hacerse para que efectivamente no salga debilitado el árbitro y no le amarren de las manos? Sí, yo creo que lo que debe de hacerse institucionalmente hablando es buscar el lugar en la mesa de análisis para la posible reforma electoral, participar y poner sobre la mesa las debilidades legislativas que propician debilidades técnicas. Si reglamentamos sobre el voto en el extranjero, le corresponde, y hay que decirlo. ¿Quién se lo va a decir a quienes estén en la reforma? Es el instituto. Si es en temas de medidas cautelares, porque dicen, ¿por qué si sacaste tantas tarjetas amarillas no sacaste una tarjeta roja? A todos les comparto, el INE hizo lo que la Constitución establece. Había que definir medidas cautelares y las hicimos en ese marco de actuación. No puedes estarle exigiendo al INE que caiga en una irregularidad para satisfacer una demanda de ese momento. Hay 10 años que no se ha legislado en materia electoral, desde el 2014, proceso tras proceso. Hay que hacer una revisión de la legislatura, de la ley. ¿Por qué? Porque siempre tiene novedades un proceso. Yo aprendí desde que empezó el instituto a decir lo siguiente: ningún proceso es igual al otro. Eso quiere decir que siempre hay novedades que actualizar. Ahora, usted mencionaba hace unos instantes el tema de los malos augurios, y poco antes de la elección había por parte de algunos comentócratas esta narrativa que se trató de inyectar respecto a que estaban renunciando algunos de los capacitadores, de que el INE no estaba preparado para atender una tarea de esa magnitud. ¿Siente usted que se trató de sembrar una narrativa en torno a que ustedes iban a fallar el 2 de junio con la intención de quizás poner en tela de juicio los resultados? Y lo menciono por parte de una sección de la comentocracia. Sí, seguramente sí, estamos nosotros atentos a todos estos comentarios. Y seguramente yo ubico como un sector de intelectuales, profesionales en la comunicación, venían poniendo en duda el trabajo del instituto. Eso no abona a la democracia definitivamente en nuestro país. Más allá de mi opinión, más allá de mi interpretación de lo que está sucediendo o de mi opinión, sí, pues hay una estructura que va a responder siempre a esta necesidad. Para eso existimos, para eso estamos ahí. Y respondió muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente esas narrativas, desde mi muy particular punto de vista y con la responsabilidad de ser servidora pública en esto, me parecen muy irresponsables, altamente responsables, que establezcan o que presagien algo sin tener la certeza de lo que está sucediendo. Ellos me parece que no se percataron de todos los esfuerzos que se estaban, y por más que lo dijimos, que se estaban haciendo en materia de seguridad, de instalación, localización de los funcionarios de casilla, capacitadores electorales, supervisores electorales, que hay que decir, es otra cosa que hay que revisar, el salario de los que nos apoyan como supervisores
supervisores y capacitadores. Porque ahí sí porque hubo ese tema. A ver, ¿verdad? que renuncie un supervisor o que renuncie un capacitador es propio de cualquier organización. En todas las organizaciones humanas hay quien decide ya no seguir. ¿Sí? A nosotros nos importa que sigan, porque ya les estamos invirtiendo tiempo en su propia capacitación para que a su vez en cascada capaciten. Pero esto es consustancial a un operativo otra vez de este tamaño. Sí. ¿Hubo menos gente o más gente? Hubo la que necesitábamos estar. Necesitábamos 46.800 capacitadores, los tuvimos. Necesitábamos el resto, 3.400 supervisores, y los tuvimos. Consejera, estaban ahí. Y en cuanto a la reforma electoral que está prevista por parte del obradorismo, que le va a tocar a Claudia Sheinbaum, ya se dibujan por lo menos 3 asuntos polémicos. El tema de elegir a los consejeros por el voto popular, el asunto de desaparecer los institutos electorales locales, estatales, y disminuir también las facultades del Tribunal Electoral, por lo menos en algunas de las atribuciones legales. ¿Usted qué opina de esos 3 aspectos? Yo creo firmemente que los institutos electorales locales no pueden desaparecer. Son los que le dan certeza y legalidad a todas las elecciones locales. El INE nunca ha hecho eso. Y si eso pensamos que abarata el costo de la democracia en nuestro país, creo que es un pensamiento que no va por el camino y la ruta correcta, porque encarecería altamente el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Súmale atribuciones al INE, súmale presupuesto al INE. Si se trata solamente de restar en una entidad, entonces no tendrías por qué sumárselo a otra. Si se trata de economía, si nos vamos por ese camino. Si se trata de atribuciones, certeza jurídica y demás, debemos de respetar la libre configuración legislativa en los estados. No podemos meternos en eso. Ellos definen su forma al interior y sus procesos. Ahora, no sé qué ruta vaya a encontrar el legislativo, pero si en ese momento a mí me preguntara, ¿está usted de acuerdo que desaparezcan los OPRES? Yo le diría no. ¿Hay otras maneras de ahorrar dinero? Hay muchas otras maneras de ahorrar dinero. Una de ellas es la tecnología, otra de ellas es la redefinición, otra de ellas es la redefinición de facultades, atribuciones y tareas. Esa es la primera. Restarle atribuciones al Instituto Nacional Electoral tampoco creo que sea como tan tajante el tema. Hay que revisar las atribuciones del instituto, claro, todo es revisable, decíamos hace unos minutos, pero eso no significa que se le quite la fuerza al Instituto Nacional Electoral para ser el único que organiza los procesos. Volviendo al tema de las electorales. facultades, sobre las tarjetas que usted comentaba, si se sacaron muchas tarjetas amarillas y no se llegó a la tarjeta roja, ¿qué postura tiene usted de que el INE sí logre tener esa tarjeta roja, ¿no?, cuando se necesite para sancionar debidamente, o que ni siquiera haya tarjetas? Porque mucho también se habló de la libertad de expresión, se bajó de algunos programas, algunos que iban como analistas o comentaristas de partidos porque tenían una candidatura, se pidió que no hubiera mañaneras, pero siguió habiendo mañaneras. Es decir, ¿cuál es la postura de usted como presidenta del INE sobre hasta dónde tendría que llegar la autoridad? Yo creo que este va a ser un tema que enriquezca la discusión pública durante un buen tiempo. Tenemos elecciones municipales solamente en 2 estados el año venidero. No tenemos elecciones de gubernaturas, en donde coincidimos en coordinación con los institutos locales hasta el 27. Eso da oxígeno a que esto se trabaje de manera consciente y con todos estos elementos, ¿no? Yo creo que los legisladores deberán de estar abiertos al diálogo, deberán de escuchar lo que tenemos por decirle y atender estas necesidades. No puede ser tajante la reforma, porque no te llevaría a buen puerto. Tiene que ser con el entendimiento de quien trae el expertise, que son estas autoridades, y por el otro lado el reconocimiento que el Instituto Nacional Electoral es una autoridad en materia administrativa. Quien sanciona y define el fondo es en materia jurisdiccional. Yo creo que eso nos hace falta posicionar también en el ánimo colectivo, porque de pronto cualquier problema de carácter electoral es voltear a ver al Instituto Nacional Electoral, y no todo es facultad. Sí somos el área administrativa y tenemos 2 rutas.
defines que sigue existiendo la Comisión de Quejas y Denuncias, que dicta medidas cautelares, o la pasamos a los tribunales y a las salas especializadas, y el INE recibe y transmite sin tomar ninguna decisión, porque además es la única comisión dentro del instituto que no pasa por el colegiado. Ahí mismo se decide y define el prestigio en esa materia del INE. ¿Sí? Hablando de eso, ¿qué está sucediendo en Jalisco y qué responsabilidad tiene el INE ahorita? Sí, antes voy a contestar la que me falta de acá, que era la del tribunal, justamente. Sí, la del tribunal que sí que pensaba de las atribuciones del tribunal y sí tendría que también modificarse. No, yo tengo mucho respeto por el tribunal electoral, no es de ahorita, es de siempre. Sí creo en nuestras autoridades electorales, tampoco es de ahorita, lo creo desde hace mucho tiempo, desde que esto nació. Sí creo que sabemos hacer las cosas, sí creo que las hacemos bien, y sí creo que el tribunal se ha tomado muy en serio el papel de sus sentencias y resoluciones. Podrán gustarnos unas, otras no, y están expuestos a esa crítica en sus resoluciones, pero han hecho un papel consistente en ir dándole la determinancia a todos o la definitividad a todos los actos. De tal manera que invadir la esfera de los tribunales o restarles atribuciones tanto a los tribunales como al INE, no sé si sea el camino que vaya a elegir la próxima legislatura. Hay cosas que hay que revisar, por supuesto, pero hay que revisarlas desde dentro de la Cámara de Diputados, porque al haber espacios no legislados, entonces viene la interpretación, ¿no? Sí. Y como entonces colmas en el tribunal eso que no se hizo, y ese era algo que dolía en las anteriores intentos de reforma electoral, que decían es que no se debe de meter ni el INE ni el tribunal. Sí, no se debe de meter en teoría, pero a una falta fuerte de una legislación básica, pues entra la interpretación en la materia, y yo creo que eso sí lo tienen que revisar los legisladores. Por eso digo que es sumamente necesario que tanto las autoridades jurisdiccionales como las administrativas formemos parte de estas experiencias y estas cosas que vas en el camino encontrando, que tienes que transmitir, que les tienes que decir a los legisladores: si no hacemos esto, nos va a volver a ocurrir esto, si haces esto, es probable que esto ya lo atajemos, y cada proceso va a traer nuevas enseñanzas. Hay que revisar el acuerdo de comunicación política, la ley en materia de comunicación política que existe. Hay que revisar el tema de las consultas, si es necesariamente poner casillas o podemos encontrar otra ruta para hacer las consultas en términos de operatividad y presupuestalmente hablando. Hay que revisar entonces si dejamos que el instituto siga emitiendo esto o lo pasamos directamente. Pero desde adentro de la Cámara de Diputados habrá que revisar con mucha frialdad qué nos faltó hacer como Cámara de Diputados y asumir esa parte y entonces salir con una propuesta. Ahorita, bueno, está el tema de Jalisco. Yo tengo otra pregunta, pero es que tiene que ver con todas estas facultades, con el oxígeno y el respiro, que no quiero hacer aguafiestas, pero es que no sé si le han preguntado, consejera presidenta, su opinión en relación a una posible reforma al Poder Judicial, y si llegaran a aprobar la votación de jueces, magistrados, ministros, ¿tendría el INE la capacidad para hacer esa votación masiva? Porque estaba yo viendo las cifras que compartía Arturo Ángel, y simplemente en el ámbito federal estaríamos hablando de 5 veces más candidaturas de la gran elección histórica que acabamos de vivir. Y además creo que no estaba contemplado el presupuesto, no sé cómo venga, en las ideas y en las iniciativas que están apenas, que es un primer saque y que van a discutir y que se va a abrir todas las mesas de diálogo. Me imagino que ahí el INE tiene mucho que decir, ¿no? Que decir, claro. Yo esperaré con la prudencia institucional que se requiere que se instalen estas mesas de trabajo para la reforma judicial, porque por supuesto que operativamente el instituto tiene que aportar tiempos,
volúmenes, presupuesto, requerimientos, material, certeza jurídica en todo lo que se va a hacer. Esa es la parte de la expertise que ya tiene nuestro instituto. Esté quien esté a la cabeza, ya existe. Eso hay que rescatarlo, ¿no? En el caso y si le asignan la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo ese proceso de selección de magistraturas, jueces y demás, ministros, jueces, ajá, pues lo tendremos que hacer y hacer rápidamente toda la planeación. Hablaban cerca de operativa. 44,000 candidaturas, algo así. Sí, es una cosa muy grande. Sí, que requeriría de todo el apoyo. Habría que ver habría que ver cómo es el devenir de esta reforma, adelantándonos, por supuesto. Dicen, ves las obras de tu vecino, o remojar, pon las tuyas o cortar, pon las tuyas a remojar, es al revés, ¿no? Sí. Y si ya estamos viendo que esto viene al frente y que existe en realidad esa opción de que se dé esa reforma, entonces tienes que ponerte a estudiarla, a verla, sin ser parte todavía de todo esto, y en el momento oportuno buscar la comunicación para podernos sentar y ver, porque lo que es un hecho, y lo marcas muy bien, es que en el presupuesto del 2025, que apenas iniciaremos su elaboración, deberá de estar contemplado. ¿En qué momento nos vamos a sentar? Esto no se detiene, ¿no? Esto no se detiene. ¿En qué momento nos vamos a sentar con el Poder Legislativo, una vez que esté instalado, me supongo yo, en septiembre, para decir, a ver, cuáles son los tiempos que están calculando, cuáles son los tiempos para la aprobación, para la promulgación, para que sea efectiva y para que el instituto inicie sus trabajos. Ahora, ¿no? pero para el INE, ¿cuánto es el tiempo mínimo que ustedes requerirían para poder echar a andar toda su maquinaria, para poder tener todo su ejército listo para poder atender 44,000 cargos de elección popular? Y es que eso habría que verlo. Yo creo que no sería prudente que te dijera tiempo, porque hay que ver la magnitud de lo que va. Pensemos, por ejemplo, que no la hacen toda en el mismo momento, que la escalonan, ¿no? Y entonces eso hace que el tiempo sea diferente. Claro. Si la hacen progresiva, si la hacen en una sola. Candidaturas por estado, por circunscripción, habrá, ¿no? Sí, porque bueno, habría que revisar eso. Ahorita en la iniciativa presidencial hay un bosquejo de lo que van a discutir, ¿no? Y con base en ello es cuando dicen, es que están... Y una vez que suceda eso, hay que sentarnos, hay que estar ahí presentes para ver este tipo de circunstancias. Ya se definirá si le toca al INE, o quizá en la misma reforma digan, no le toca al INE, le toca a otra institución. Todo pinta, todo está encaminado a que le toque al INE, ¿no? Porque ¿qué otra institución tendría toda esta infraestructura, certeza, ¿no? Además, ¿no? Y esta confianza, porque además estás hablando de un poder específico que también necesita de generar tranquilidad y confianza. Caso Jalisco, como otros estados en donde se están disputando ahorita distritos, municipios, y se están exigiendo recuentos totales después de haber terminado los cómputos, el Sistema Nacional Electoral habla de una cosa fundamentalmente. El INE es el rector en materia de celebración de elecciones, en términos de procedimiento y lo demás. Y para ello cuenta con el Consejo General y toda la estructura en el INE, y por el otro lado cuenta con los 32 institutos locales para entrar en una coordinación permanente. De tal suerte que nosotros debemos de manejarnos con los institutos locales en una coordinación viva, siempre activa. Eso no quiere decir que nosotros tengamos la atribución de invadir su ámbito de autonomía. Ellos tienen su autonomía local, por eso digo que es difícil que desaparezcan. Debemos de saber ser respetuosos de ello, y lo que sí marcamos y revisamos puntualmente es que se sigan todos los criterios procedimentales. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo se instala una casilla es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Cómo capacitamos a los funcionarios de las mesas directivas de casilla es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, y lo hacemos en coordinación para estar involucrados absolutamente todas las autoridades en esta materia.
Es decir, ellos van sabiendo, van teniendo claro, ya aprobamos las casillas, ya encontramos ya el convenio con la SEC o con la SEP y ya tenemos los lugares, estas son las definiciones de las direcciones de casilla, ya tenemos a todos los funcionarios, estamos batallando y este año en particular, en este proceso, hubo un acercamiento mucho más fuerte con los OPLES. ¿Por qué? Porque ante esta competencia en campo de la fuerza laboral nos llevó a decir apoyémonos los unos a los otros y entonces el instituto tuvo que tomar acuerdos de último minuto para facilitar la llegada, porque solamente están facultados por ley para estar en las casillas los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, no los de los OPLES. Pues hicimos ahí unos acuerdos que por eso digo que contamos con todos los funcionarios el día de la jornada electoral. En el caso de Jalisco, que es uno de los resultados que le toca dar a la presidenta, tan debemos de ser respetuosos que cuando salen los resultados de los 8 estados y la Ciudad de México, pues a mí no me los pasa el comité técnico, los pasamos directamente a las presidencias de los OPLES. Una vez que ellos los cantan, que ellos los dicen, los difunden, entonces ya tomamos la nota correspondiente. Y así fue el caso de Jalisco, y ahí forma parte del conteo rápido con una tendencia y un margen entre el menor porcentaje y en el rango, y se coloca el resultado del cómputo en ese rango que dio el comité técnico. En ese lado queda acreditado el trabajo del OPLE. Por el otro lado, en el desarrollo del cómputo hubo, a decir de las fuerzas políticas involucradas ahí, cosas que les hacen dudar de que se estuvieran llevando a cabo correctamente los procedimientos. Hay uno en específico que es el canje de paquetes que no quedan en la cancha correcta, ¿sí? Y que está regulado, que tienen que lo tenemos en la ley, sí, pero al momento de irse en una bolsa negra sin etiqueta por fuera, genera este tipo de inconvenientes y de dudas y manifestaciones y a lo cual también tienen derecho los representantes y también tienen derecho todos los partidos políticos. A eso siempre vamos a estar expuestos. Les paso el dato: 1,412 impugnaciones en total tuvimos en toda la elección. Eso no quiere decir que la elección haya estado mal, no, eso quiere decir que funciona la cadena impugnativa y que eso hace sentir a las fuerzas políticas tranquilas porque la usan en el momento en que usan sus derechos para impugnar, y eso termina dándole la certeza jurídica al proceso. Y esos son los temas que pasan en Jalisco ahorita. Y luego inicia el trabajo del cómputo en la entidad, y creo que los resultados, hasta lo que nosotros estamos pidiendo un informe al Instituto de Jalisco para tener la claridad y saber, conciencia cierta, qué es lo que tenemos que comunicar, pero lo que se comenta es que inicia el proceso de cómputo y no se transparenta los resultados que van obteniéndose hasta el final. Ya que tenían todo. Ya que tenían el cómputo completo, es decir, pudieron, en todos los estados estábamos con el cómputo en vivo. Abierto. Sí, abierto. Entregaban un Excel cada determinado tiempo. Eso, ¿no? Y entonces eso no gustó, ¿no? Y eso es lo que hay que revisar. Pero el conteo rápido es cercano también al resultado que hay al momento. Encuadra correctamente. Encuadra. Última pregunta. ¿Considera justo el trato que la excandidata Xóchitl Gálvez le ha dado al instituto? Desde decir que no sacaron las tarjetas, como lo hemos mencionado, hasta señalarla de que le pasó los datos a la CIR, ya aclaró. O sea, ¿por qué a ¿cómo la es CIR? ese trato? O sea, yo nada más le preguntaría ¿por qué a la CIR? Entonces, si sospecha que hay una fuga de información de parte del Instituto Nacional Electoral, pues sería direccionar a una fuerza política, no a la CIR, ¿no? Inmediatamente hablé con el titular de la CIR, aclaramos luego la situación, pues ninguno de los dos teníamos nada que ver en eso, y me parece que cuando hace falta en nuestro país la cultura de la aceptación de los resultados. Pues sí. Cuando esta no existe, entonces empezamos a voltear a todos lados, porque la victoria es colectiva.
y la derrota es muy solitaria, ¿no? Pero para no ser tan solitaria la derrota, pues buscas quien te acompañe en la misma. Entonces buscas causas, buscas culpables. Creo que eso es lo que ocurrió. Inmediatamente salí a decir que eso era totalmente falso, más falso no puede existir. Y bueno, pues ahí está el notario, ahí está todas las personas que estuvieron dando fe de que recibí y transmití. En ningún momento no teníamos ni celulares. Hay reglas que se ponen para garantizar que esas tentaciones nunca te toquen, ¿no? O sea, que ni siquiera te hagan, hey, le puedes avisar. No, no se puede. O sea, hay que ser verdaderamente responsables, ¿no? Y el trato hacia el Instituto Nacional Electoral, yo siempre atendí a la candidata y a todos los candidatos de diferentes niveles que se acercaban con toda el profesionalismo que podemos tener. Siempre lo puse a su servicio. Ella podrá dar fe de esto y su equipo también, su equipo de campaña y su equipo jurídico y su equipo de estrategia política. Siempre estuve con las puertas abiertas. No hay un solo acto que hayamos cometido en contra de absolutamente ninguna fuerza política. Esa es mi mayor tranquilidad. Con toda la certeza lo puedo afirmar, confirmar y sostener en cualquier espacio. Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera presidenta. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Y nos vemos Gracias. en el próximo Café Milenio.